Hola, soy Victoria. Hola, yo soy Celia y bienvenidos a un capítulo nuevo de Cómo conocí a mi mente, un podcast sobre psicología en la vida cotidiana en el que hablamos de temas que a todos nos tocan. Creo que hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos vivido Ujú. porque todos alrededor hemos tenido a alguien que estuviese sufriendo, que lo estuviese pasando mal Sí. y bueno, a veces no sabemos qué decir o qué hacer, ¿no? El otro día pusimos una cajita de preguntas en Instagram y uno de los temas que nos dijeron que querían que tratásemos aquí fue este, el de saber acompañar a alguien Ujú. que lo pasa mal, ¿no? Sí. Y sí que me gustaría añadir que me encantaría que todo lo que estuviésemos diciendo hoy ya se hiciese, pero la realidad es otra y es que todavía nos cuesta y todavía ocurren ciertas situaciones en las que, bueno, no lo estamos haciendo del todo bien. Ujú. Sí. Entonces, para empezar, yo creo que tenemos que comenzar definiendo de qué va esto de acompañar a alguien en un momento en el que lo está pasando mal. Lo primero que queremos puntualizar, que queremos dejar claro varias veces a lo largo del capítulo, es que acompañar no se trata de dar un consejo o de consolar rápido a una persona, sino que se trata de aprender a sostener a esa persona en su dolor y permitir que lo sienta. Entonces, pues Ujú. en hilo a todo esto, venimos a hablar de qué es lo que ayuda, qué es lo que no ayuda, por qué nos cuesta tanto acompañar y efectivamente, como decía antes, cómo acompañar, aunque no hayamos vivido en primera persona esa situación. Ujú. Muy importante para esa empatía, aunque no lo hayamos vivido Eso en es. primera persona. Ujú. Yo creo que si empezamos por lo que no funciona, por lo Sí, que no es acompañar, tenemos que añadir que nos surge aquí no un querer acompañar mal, no es una intención, no, claro que no. sino que al final nos sale el tener que hacer algo. O sea, yo creo que nace de la frustración que sentimos cuando queremos acompañar a una persona y cuando vemos a una persona mal y es como, no sé cómo hacerlo y muchas veces Ujú. me acabo equivocando. Claro, queremos consolar, queremos solucionar, queremos un poco que se pase ese dolor. Sí, Y con eso no dejamos que la otra persona simplemente sienta. se permita sentir ese Ujú. dolor, sí. Claro. Hay frases como muy típicas que vamos a escuchar Mm. cuando lo estamos pasando mal, que la gente dice con toda su buena intención, pero que no ayudan en absoluto. Sí, está claro que yo creo que nadie duda de la buena intención que tiene la gente, sobre Ujú, todo porque es gente que nos quiere y que lo que quiere es que no lo pasemos mal. Lo que pasa es que de esa falta de información sobre cómo hacerlo, pues acaban ocurriendo total. estas frases que yo creo que todos cuando las hemos escuchado de alguna manera, a mí al menos me repatean y Sí, no me gusta escucharlas. claro. Frases tipo, no te preocupes, no llores, Ay, no no llores. llores, todo pasa, todo pasa. Uf, Sí, que es como minimizar el dolor que estoy sintiendo, la emoción que estoy sintiendo, sí, porque me estás diciendo, no sientas esto, me estoy incomodando con que lo estés sintiendo de esta manera tal cual. y prefiero que dejes de sentirlo así, ¿no? Incluso yo creo que puede llegar a crear hasta culpa en la otra persona. Es como, todo pasa, no llores. Y yo estoy llorando y digo, jolín, pues es que si lo único que me puede como medio aliviar no lo puedo hacer, Claro, me siento mal. totalmente. Es que hay muchas veces que llorar, gritar, desahogarme es justo lo que necesito en este Sí. momento. Déjame hacerlo, ¿no? Sí, te hace sentir de alguna manera que la emoción que estás sintiendo no termina de ser del todo válida, ¿no? Ujú. Claro, deberías de estar sintiendo o viviéndolo de otra manera. Ujú. La que más odio yo, el tienes que superarlo ya, tendrías que ponerte a hacer otras cosas, tienes que pensar en algo diferente. O sea, esas deberías, esas exigencias en esos momentos que créeme, que si yo pudiera, ya lo habría hecho. Es que Totalmente. ya lo habría hecho. Muchísimas gracias por tu consejo, pero es inútil. Bueno, ya, y si se le añade el yo en tu lugar, es como, vale, muchas gracias. Cambiamos Sí, el foco, si quieres, de lo que yo estoy sintiendo a lo que tú tú crees estás que sintiendo. debería hacer. Y es como, no, o sea, déjame que comparta, déjame que desahogue y fin, ¿no?
Sí, al final yo creo que la lectura que acaba haciendo la persona que está sufriendo es que la forma en la que está transitando este proceso es como que no está bien. Ujú. Ujú. Debería de hacerse de otra manera. Sí, eso es. Total. Ujú. Sí. Y bueno, ya el como último bloque o siguiente bloque sería el, bueno, podría ser peor, ¿no? O quédate con lo bueno o no pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada es de los más repetidos y es como, vale, ahora mismo puedo estar viviendo algo mucho más dramático, pero comparar mi dolor con el de otras personas en situaciones distintas o con lo que yo podría Sí, estar viviendo no me sirve en en absoluto. absoluto. Hay muchas veces que en terapia digo, es que tu dolor te duele, tu problema te duele Sí, y se sufre totalmente. y se sufre porque es tuyo. ¿Que podría ser peor? Pues sí, pero es que es tuyo y Es entonces que ya duele. es verdad que yo también en terapia, cuando la gente me dice, bueno, pero es que no es para tanto, porque muchas veces tendemos como a autoinvalidarnos nosotros mismos esa emoción. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo de decir, a ver, es que no es para tanto. Claro, si a mí me está doliendo que ha fallecido un ser querido, pero digo, bueno, ha fallecido un ser querido mayor, hay gente a la que se le muere un hijo, y esa persona se puede estar comparando, bueno, pero es que hay gente que tiene a hijos en una situación de malnutrición, que no tienen las posibilidades, y esa persona es que hay gente que muere sola. O sea, siempre yo creo que cuando nos comparamos nos podemos comparar con algo peor, porque Ujú. siempre puede haber algo peor. Pero es que porque hay algo peor no significa que tu dolor sea menos válido en este Ujú, caso. totalmente, o sea, no podemos dar Sí, con este mensaje, o sea, no puede llegar el mensaje de lo que estás viviendo no es suficiente para sí. estar sufriendo o estar pasándolo mal. Eso es. Entonces, está claro que todas estas frases, cuando las decimos, que todos nos podemos haber visto reflejados en decir alguna de estas frases en un Ujú, momento en haber de caído y en que nos angustia. lo dijesen ambas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, yo la primera, vaya, en ambas dos situaciones. Claro, Mm, no nace de una mala intención, o sea, en ningún caso pretendemos criticar a las personas que lo dicen, sino simplemente hacer ver cómo puede llegar a sentirse la otra persona para no hacerlo. ujú, Y quizá a veces es mejor, yo creo, quedarse callado y sí, aguantar, que es lo realmente difícil. O sea, para mí los silencios muchas veces son complicados porque intentamos querer llenarlos con palabras, y ahí reside el reto de acompañar a una persona. sí. Siento que la dificultad está en sostener el dolor del otro, Sí. porque se te despierte a ti o porque se te despierten cosas, ¿no? Ujú. Se te despierte el juez, no quiero que la otra persona lo sufra, Sí, mm, eso es. no quiero que esto pase pronto, Sí. pero bueno, Es verdad que acompañar, como decíamos antes, no se trata de arreglar, es simplemente el hecho de estar presentes. Y muchas veces con estar presente, con aportar esa parte a la otra persona, es suficiente. ujú. Sí, a veces que simplemente necesito que estés Ujú. y me dejes vivir y Sí. me dejes sentir. Ujú. Es verdad que entender también, porque acabamos diciendo esas frases que no ayudan, es súper importante también, porque no Ujú. solamente empatizamos con la persona que está sufriendo, sino también tenemos que aprender a darnos cuenta por qué nos está costando tanto acompañar a la Claro. persona en su proceso. Ujú. Como decía al principio del episodio, una de las cosas es porque no sabemos qué decir o qué Sí. hacer. Pensamos que necesitamos las palabras exactas, lo que más calma transmita, lo más alentador, y entonces muchas veces es como, bueno, pues esto, lo que me viene a la cabeza, lo que creo que está bien, ya. Claro, sí, en realidad esas frases tienen sentido, es decir, todo pasa. Imagínate, lo acabo de dejar con mi pareja. Ujú. Todo pasa. Vas a encontrar a otra persona, lo sé, pero es que ahora mismo no veo eso. Ahora mismo Entonces, no es lo que voy a pensar. claro, hay Mm, frases que en sí pueden estar bien, pero no es el momento para que la persona lo procese. O sea, yo en terapia digo muchas veces que cuando una persona se está ahogando, no le puedes enseñar a nadar. no es momento. No. Entonces, hay determinadas frases que aunque las veamos muy claras y queramos transmitir eso, porque sabemos que es como tú muy bien has dicho, la palabra perfecta, Ujú. no es la. Sí.
Yo creo que viene mucho de la presión que nos ponemos a nosotros Sí, mismos, de decir las cosas totalmente. adecuadas, ¿no? Lo que la otra persona necesita escuchar. Sí, Y no, hay no. veces que simplemente se necesita el silencio y el estar, como Ujú, decías antes. eso es. Totalmente. También creo que otro de los motivos, ¿no? De por qué nos cuesta tanto acompañar a una persona es que a veces nos frustra no ver mejoras. Ujú, Ahí lo que estamos haciendo es poner el foco sobre nosotros en vez de sobre el proceso de la otra persona. Es como que queremos que ya esté bien. ujú, Entonces, yo creo que hay cosas, bueno, que llevan su tiempo y que tienen su proceso y ujú. no podemos pretender que la persona sane en el tiempo que nosotros consideramos que ya tendría que sanar. Que es adecuado. Yo creo Sí, que aquí nos frustra no ver avances por dos cosas. Una, por pensar que nosotros no lo estamos haciendo del todo bien, como decíamos, no, joder, no estoy acertando con las palabras porque la otra persona no avanza. Y otra, el foco en la otra persona, ¿no? El, joder, hemos hablado de esto 1000 veces, otra vez lo sí, vamos a hablar, ¿qué más te voy a decir? sí, sí, Y sí, a lo mejor no necesitas decir nada nuevo, simplemente necesitas darle tiempo claro. para que esa persona llegue, para que esa persona reflexione, ¿no? Es que no se trata de acompañar acelerando el proceso, o sea, mi labor como acompañante no es que todo esto para ti pase rápido. Mm, Se trata de aguantar ese malestar y poder sostenerte en ese malestar, mientras simplemente a lo mejor estoy teniendo un gesto de cariño, te estoy dando la mano, te estoy abrazando y no tengo nada más que decir. Y ahí totalmente. reside la dificultad, en la Sí, paciencia y tal en el cual. acompañamiento. Ujú, Sí. sí. Y Tercer punto. a veces también duele el dolor del otro. Sí, eso es. Creo que tanto por el hecho de que a veces el dolor del otro toca alguna fibra que nosotros no terminamos de tener curada. Ujú, Si me hablan del fallecimiento de algún ser querido y yo recuerdo el fallecimiento de mi ser querido, a veces entra en choque con eso que yo he sentido y vuelve a activárseme. claro. Entonces es difícil sostener a otra persona cuando yo también, bueno, me estoy de alguna manera dejando llevar por esa emoción que está teniendo la persona. Ujú, total. Porque se te despierta a ti y, y por ver a la otra persona que Sí, queremos sufrir. O sea, totalmente. es doloroso. Sí, Está una hermana, un hermano, una muy buena amiga, un familiar sufriendo, pues queremos que sea lo más corto posible, ¿no? claro, porque nos duele su dolor. Claro. Y lo peor de esta parte de no tener esa paciencia que decías es que puede llegar al momento en el que la otra persona no lo comparta conmigo porque piense, no le voy a hacer sufrir. Y es Ujú. como, por favor, compártelo conmigo, Sí, que voy a aprender a sostener tu dolor, a acompañarte simplemente para que puedas compartirlo, porque si no va a vivirlo ella sola o él solo. O y es sea, peor. no Sí. es que vaya a dejar de sufrir, simplemente no lo va a compartir contigo. Ya, Eso es. Entonces se trata al final, yo creo que de estar presente sin llegar a sí. huir. Ujú, Muy difícil. totalmente. Ujú. Em, al final, no se trata de correr a apagar el fuego, sino de estar ahí para que la persona atraviese su incendio, ¿no? Ujú. Qué difícil y qué importante. Esa frase me encanta. Sí. Ujú. Es difícil porque, hombre, está en una situación peligrosa a veces, ¿no? En un incendio, en esta metáfora. Pero sí, o sea, que la otra persona lo atraviese y simplemente estés. Sí. Yo creo que al final la dificultad justo reside en que la persona que quiere ayudar tiene como esa mezcla entre impotencia, tristeza, miedo y no sabe cómo gestionar, no sabemos cómo hacerlo. Ujú, sí, Por eso aquí también nos venimos a traer esta otra parte necesaria, que es lo que sé que funciona, ujú, dentro de lo que funciona, en ningún caso el objetivo es quitarle el dolor o el sufrimiento a la otra persona. O sea, podemos tener este rato, estas palabras, estas ujú, conversaciones con la persona y preguntarle a la media hora, ¿te sientes un poquito mejor? Y que te ya. digan, No, no, pero gracias por ya. estar conmigo. Ujú, Sí, total. Em, porque dejamos claro de nuevo, si algo no es acompañar, es ayudar. Es sí, como, vale, te voy a acompañar.
Si acompañándote te ayudo, genial. Pero con el ayudar nos referimos a solucionar cosas, a Sí, consolar. De eso, de nuevo, no es lo que se busca acompañando. sí, yo creo que se trata de poner el foco más en lo emocional y en lo humano, más que en lo racional y lo lógico, Ujú, quizá. vale. Ujú, Pues pararse a venga, respirar. vamos al punto de lo que sí Lo que ayuda. sí que ayuda. Creo que ya hemos visto como qué cosas no ayudan, ¿no? Frases que debemos evitar y que podemos decir, "¡Ah! Mierda, estoy a punto de caer en esto". Cuando Ente- queremos ayudar, ¿no? Y al final acabamos haciendo todo lo Todo lo contrario. contrario. Sí, Claro, pero está bien haber visto el no para sí, cuidar, no caer en esas míticas frases, tan fáciles. entender por qué caemos en esas míticas frases. Vamos ahora con lo que sí, vamos a lo que tenemos que tener presente también, ¿Cómo junto a lo hacerlo que evitamos. diferente? Claro. Eso es. Porque muchas veces al final no hay palabras perfectas y está bien. O Ujú, sea, no, total. no vamos a sanar con las palabras. Ujú, Vamos de nuevo, como hemos dicho antes, a acompañar a la persona a transitar su proceso. total. Siento que para lo que sí es acompañar hay 4 Sí, claves. La primera, la presencia, sí, estar. La segunda, validar, la validación. La tercera, la escucha activa. Y la cuarta, el respetar los tiempos del otro. sí. Si Vamos decimos cada hablando, sí, uno eso te un iba a poquito de decir. cada uno, Ujú. la parte de la presencia que es para ti. Hombre, la presencia es simplemente el hecho de estar y muchas veces no tiene por qué ser en persona. O sea, estar, sentirte ahí, sentir que si necesito cualquier cosa, pues estoy Ujú, muchas veces a un WhatsApp de distancia, a una llamada. Hombre, por supuesto, yo creo que al menos esto ya hablo de forma personal, nada se siente igual hombre. que estés aquí conmigo ahora. El, Ujú, el contacto físico es maravilloso para, sí. para calmarnos. Nos Ujú, genera sensaciones de tranquilidad total. Entonces, acompañar se trata de simplemente estar presente. totalmente. Qué guay. Yo no le añadiría nada más a eso, vamos. ¿Qué dirías tú de validar? De validar, pues creo que todos los comentarios de validación te permiten sentir Ujú, y te acompañan, ¿no? Y te quitan esa sensación de soledad y de sí, incomprensión que al recibir ciertos comentarios puedes empezar a sentir. justo. Entonces, el validar, que es el utilizar palabras como, "Joder, te entiendo, normal que estés sintiendo esto", ¿no? Qué mierda esta situación por la que estás pasando. Ujú. Entonces, a veces decimos, no es que no le voy a decir yo que qué mal que tenga que estar pasando esto. Pues justo muchas veces es lo que necesitamos. Claro, o sea, si voy a hablar contigo y te voy a decir lo mierda que es mi situación, tú vas a ver que es una mierda y me vas a decir, bueno, pero no es para tanto. Volvemos a caer en las de antes. Y además estás invalidando que yo me sienta así. Es Justo. como, oye, pues sí, apóyame y Sí. hazme sentir comprendida. Es una mierda y es una mierda, O ya. sea, no vamos a hacer que la persona que está sufriendo se meta como más en ese hoyo por decirle, jo, qué asco de situación la que estás viviendo. No, lo que genera es un sentimiento de empatía al final Ujú, y de evitar sentirte juzgado. claro. Si pasamos solo a la solución y no acompañamos de la validación, oye, Sí, estoy hablando con un robot que me soluciona el problema y no que ujú. siente o que llega a entender por lo que estoy pasando. Para eso me voy a Chati, a ChatGPT y le pregunto las soluciones. Es verdad, es que lo que nos diferencia de la inteligencia artificial es el trato humano, Es es la la emoción, inteligencia emocional. justamente Es iba a decir verdad, esa frase, esa palabra y tal cual, es eso, sí. ¿eh? Ujú. Ujú, totalmente. Em, La escucha creo, activa. creo que Bueno, una de las cosas que lo iba a enlazar justo con eso, de las que no va a tener nunca la inteligencia artificial, es esa, es la de la escucha activa, ¿no? sí, El contacto visual, el asentir, en sentirte de esa manera como, vale, atención sí. plena a lo que le estoy contando o a lo que la otra persona me cuenta. Ujú. Es muy importante estas dos cosas que has dicho que recalco. Mirar a los ojos y a sentir, hace sentir a la otra persona que le estamos escuchando. También parafrasear determinadas cosas que diga, que ahora os ponemos un ejemplo, si te Ujú, parece, para que se entienda un poquito vale. mejor qué es esto de parafrasear, ayuda también a que la persona se sienta entendida. Ujú, Si, por ejemplo, yo digo, Victoria, lo estoy pasando fatal con
con el trabajo me siento muy desbordada y no sé cómo puedo llegar a todo. Joder, o sea, el trabajo te desborda, ¿no? Es imposible llegar a todo. Ujú, Tiene un... Te estoy escuchando tanto que estoy utilizando tus mismas palabras. sí, El trabajo le desborda, ¿no? y Era es un buen como ejemplo. yo siento, jolín, Súper, súper breve, ¿eh? me ha pillado completamente lo que le quiero decir. Claro. Sí, me parece muy importante. De hecho, a nosotras cuando estudiábamos el máster nos hacían mucho hincapié en esta Ujú. parte de parafrasear. Literalmente hay un, vamos, no sé si una asignatura al completo, no hablamos Sí, solo de esto, ¿no? Pero un tema en el que practicamos mucho el validar y el escuchar y que la otra persona sepa que lo estamos escuchando. Y sí, se hace de estas maneras. es que es la base. Ujú. Sí. Ahora todos nuestros pacientes en los próximos días diciendo, "Ah, está utilizando mis palabras, Me está está... parafraseando. Pero sí, sí, truquitos, truquitos. Sí, totalmente. Es verdad que también en línea con esto, el reflejar las emociones que está sintiendo la otra persona es Ujú. fundamental. Sí. ¿A qué te refieres con reflejar? Cuéntales. Creo que el poner un nombre a la emoción que estamos sintiendo nos ayuda muchísimo a entendernos. O sea, Ujú. si yo te digo, es que estoy que no puedo más, no Claro. sé cómo coger esto, y tú me dices, Te sientes agotada. me siento Agotamiento a agotada. todo. Ujú. Claro. Sí, es Estamos poniendo importante. nombre, te estoy ayudando a ponerle orden a eso que sientes también, ¿no? Ujú. Sí, porque muchas veces cuando estamos mal, yo hablo de que cuando estoy mal siento como un banco de niebla. Entonces me cuesta mucho organizar todo lo que hay. O sea, si de Ujú. repente la habitación se llenara de niebla, yo sé que hay un escritorio, yo sé que hay una silla, yo sé que hay un sofá, pero Sí. no lo puedo ver. Me Ujú. cuesta verlo. Entonces, justo el ponerle nombre y estructurar todo eso que se me está pasando por la cabeza y ordenarlo, eso me ayuda. Total. Por último, si tuviésemos que añadirle cosas a esto que estamos diciendo, el hacer preguntas más abiertas, Sí, en el que yo te pueda permitir expresarte. Y es sí. como, oye, ¿quieres contarme más sobre lo que estás viviendo en el trabajo, sobre Ujú. eso que te agobia? Sí, Hace que la otra persona diga, uff, me está dando este espacio, ¿no? Y si lo necesito, lo cojo. sí, eso es. O qué puedo hacer por ti. Porque Ujú. muchas veces vamos Sí. directamente con lo que desde nuestro criterio creemos que puede ser lo mejor, Ujú. que a lo mejor es lo que nos ayudaría a nosotros, pero lo que a mí me ayuda puede ser que a ti no te ayude. Total. Entonces, esa pregunta de qué puedo hacer por ti, en qué puedo ayudarte, ayuda a que la otra persona pues tenga, como tú muy bien dices, ese Ujú. espacio para compartir Total. su necesidad. Sí, una de las preguntas que más me gustan en estos momentos es ¿quieres desahogarte o quieres que busquemos soluciones? Tal cual, Porque me hay veces encanta. que solo necesito desahogarme y hay veces que me desahogo y entonces ya estoy abierta a que me cuentes un poco qué soluciones ves tú que a lo mejor yo en mi estado puedo no ver. Pero si Sí, no me preguntas y volvemos a lo que no funciona, me estás exigiendo hacerlo de una manera. sí. Muchas veces nos ponemos hasta rebeldes. No, no, Como totalmente. que no. Acabamos haciendo lo contrario, porque ya no me da la gana hacerlo. Ya. Sí, Ujú. sí, 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 sé sí. que debería de estar haciendo esto, pero permíteme, ¿no? Déjame. Déjame primero que exprese, que Claro. siente, que me Ujú. libere, que Lo hemos sienta. dicho, esto va muy de la mano con la cuarta clave, el de respetar los tiempos. Sí, eso es. Entonces, oye, pues déjame que lo haga a mi ritmo, déjame sentirlo y fin. Ujú. No hay una velocidad, como decíamos. Ahí está la dificultad de acompañar, que tiene que ser al ritmo que la persona esté llevando. Oye, y si ya veo que está metida en un bucle muy grande que no termina de avanzar, quizá al sugerirle una ayuda profesional, Ujú. ahí puede ser lo Claro. suyo. Porque puede ser frustrante Sí, recordarte que no eres experto, que no vas a tener todas las veces las palabras no, adecuadas y oye, que tienes que estar ahí, pero no saber hacerlo siempre y ya. yo una de las cosas que más me ha costado aprender, ya un poco como de forma personal, es que a veces tenemos que aceptar que no vamos a tener las respuestas a todas nuestras preguntas y que tenemos que simplemente permitirnos vivir esas preguntas, porque no se van a ir, Ujú. pero tenemos que vivirlas sin una respuesta muchas veces. Total. Cerrando el capítulo, creo que deberíamos añadir que
cuidar al resto va a implicar siempre cuidarte a ti. Sí. ¿A qué me refiero? A que mientras cuidas a los demás, tienes que cuidarte a ti. Tienes que darte tu espacio, tienes que normalizar que te canses, tienes que normalizar ciertas emociones que vas a sentir Sí. ahí y buscar tu propio apoyo. Eso es normal que cuando una persona que quieres lo está pasando mal y tú estás siendo al final su cuidador primario, la persona que más le está acompañando ahí, Ujú, porque te vas a sentir también cansado, irritado, harto. totalmente. Y esas emociones no te tienen que generar culpa, ni significa que seas un mal hijo, un mal amigo, Ujú, sino que es complicado. claro. Yo en terapia siempre digo que hay que ponerse primero en el avión y en la vida tu propia mascarilla de oxígeno antes de ponérsela a los demás. Ujú, qué buena, Y así cerraría el capítulo me de hoy, encanta. ¿no? Pues sí, nos vemos en el siguiente, ¿no? Hablando Perfecto. sobre amistad a lo largo de la vida. Os mandamos un abrazo muy fuerte. Besos.